Congreso de la República por el partido Peruanos por el Cambio con el número 14. Hola Fiorella, gracias por estar aquí. Hola Fiorella, muchas gracias Tocaya por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Bien, para empezar, hemos visto que tú tienes mucha experiencia en el sector público. Te has desempeñado en la OSINERMIN, en OCIPTEL, en Indecopi, solamente para citar algunos organismos. ¿Cómo sientes esa experiencia y cómo te ha conducido a querer postular al Parlamento, ¿no? Estamos hablando de una organización sumamente desprestigiada. Sí, bueno, uno de los temas que a mí fundamentalmente me motivó a postular el Congreso es cambiarle el rostro, ¿no?, a esta entidad que hoy está tan desprestigiada. Yo en mi camino de vida he trabajado durante 17 años en entidades prestigiosas del Estado, las famosas Islas de Eficiencia, OCIPTEL, OSINERMIN, Indecopi, como tú has señalado, también he estado en el Ministerio de Economía y Finanzas y hasta en el propio Congreso de la República. Y siento que hay muchas cosas que hay que cambiar en nuestro país, ¿no? Y nuestro país se merece un futuro lleno de esperanza, sobre todo para nuestros hijos y para nuestro entorno. El Perú es un país lleno de grandes oportunidades que no las estamos aprovechando y quiero volcar justamente ese conocimiento y esa formación que tengo. Yo soy economista de la Universidad Católica, me he preparado, he estudiado una maestría fuera en Economía y Políticas Públicas y tengo un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. He trabajado implementando, por ejemplo, el libro de reclamaciones en todo el Perú. Yo he sido la primera autoridad nacional de protección al consumidor y sé la deficiencia que hay en el campo de las políticas públicas. Nos dedicamos muchas veces a producir normas, pero no a implementarlas. Hoy en día vemos un déficit de gestión pública enorme que hoy trae como consecuencia pues que los ciudadanos no estén bien atendidos en los diferentes campos del Estado. Sí, evidentemente el sector público es un gran problema para la sociedad, ¿no? Porque cualquier persona cuando quiere acceder a un beneficio de alguna institución pública tiene que pasar por un trámite burocrático enorme que al final pues digamos evita, la gente ya se desanima de hacer todo ese tipo de trámites porque increíblemente eso no desaparece, parece que con los años se acentúa incluso. Sí, es cierto, ¿no? Cada vez vemos digamos, que la vocación de servicio público se aleja de lo que debería ser, ¿no? Vemos entidades que a lo largo de los años pues no cambian. Por ejemplo, vemos siempre colas en los hospitales y nos seguimos quejando y sabemos cuál es el problema, sabemos que las colas no se solucionan. Vemos que las comisarías pues no tienen déficit de infraestructura, no están interconectadas, te hacen esperar largas horas para atenderte. Vemos colas en el Banco de la Nación, ¿no? Y todos somos ciudadanos, todos vamos a hacer algún pago al Banco de la Nación y vemos que las personas que más afectan son las personas de tercera edad. Entonces tú te preguntas, ¿y por qué esta situación no cambia? ¿El Estado qué puede hacer? ¿Podemos tener un Estado moderno, ágil, eficiente o es algo que suena muy lejano, muy efímero? Y la verdad es que sí se puede. Hoy día existen grandes experiencias en varios países de la región en donde la tecnología y el cambio de actitud, sobre todo el funcionario público, ha ayudado a que estos problemas se solucionen. El problema es que falta voluntad política, ¿no? Falta voluntad política, falta una mejor actitud del funcionario público, falta entrenar a las personas que atienden, digamos, a las personas que son servidores públicos. Falta dotar de tecnología al Estado. Yo te ponía el ejemplo de los hospitales, ¿no? Y por ejemplo, yo también he vivido el problema de los hospitales porque yo tuve una hija que nació con una cardiopatía congénita. A los 2 meses de nacida, mi seguro no me reconoció la atención médica y tuve que hacer colas, igual que lo hacen muchos de los ciudadanos. Y lo más triste es que mientras que yo veía que mi hija tenía pocos días de vida, la cita me la daban cada vez más lejos y perdía la esperanza. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué tengo que pasar por toda esta tortura enorme de hacer colas para una atención de una cita cuando hoy todos los ciudadanos tenemos teléfono celular? Hoy cualquier ciudadano podría conectarse a un Wi-Fi o una red de internet o ir a su cabina pública y sacar su cita por internet sin dejar a sus hijos descuidados en casa, sin pedir permisos en el trabajo, sin tener que esperar tantas horas para que te den una cita. Es una bonita propuesta, pero suena muy lejano para los peruanos. O sea, la gente que ya sabe cómo funciona este sistema
bueno, no le creería a usted que se podría implementar eso. Suena muy lejano, pero es un sistema que realmente se compra ya, es un producto que te administra toda la organización de una entidad, o sea, es un software que lo deberían implementar las entidades para que los ciudadanos entren, porque existe ya en otros países, no hay que inventar la pólvora acá. Lo instalas en la red de hospital, cada ciudadano sabría dónde tiene que ingresar para sacar su cita, y luego por el lado del Estado, el Estado podría ser también más eficiente, porque hoy los ciudadanos vamos y buscamos el hospital. Pero ¿por qué el Estado no te asigna dentro de su red de hospitales al hospital que tiene menos médicos? Al hospital que está más vacío. O sea, ¿por qué el Estado, administrando bien estos sistemas, no distribuye mejor su carga de atenciones dentro de la red de hospitales? Así el Estado también podría saber dónde faltan médicos, dónde falta medicina. ¿En qué plazo cree usted que se podría implementar eso? Bueno, yo he implementado cosas mucho más complicadas como el libro de reclamaciones en todo el país que hoy existen y parecían imposibles ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuántos años? No es años, un sistema se puede implementar en 2 o 3 meses. Es un tema que... ¿Podrían adquirir los equipos tecnológicos, el personal capacitado existen en 3 ya meses? Empresas que ya tienen desarrollados en muchos de los países de la región y empresas aquí ubicados en el Perú, que tienen ese tipo de software de administración, y solamente lo que hay que hacer es instalarlos, ¿no? Instalarlos, usarlos y capacitar a la gente para que no, tampoco estas citas que se van gestionando no se queden en el aire, sino que se asignen bien, de manera eficiente entre la red de hospitales, entre la red de médicos, y que exista el material suficiente para atender. Vamos a hablar un poco sobre el partido y algunos temas de coyuntura, porque, bueno, ¿no? Si bien es cierto, podríamos decir que la gente confió mucho en PPK en las elecciones anteriores. Sin embargo, parece que en este periodo se está estigmatizando la imagen de PPK asociada siempre a clases aristocráticas, la gente que lo acompaña, ¿no? Esa es una buena pregunta porque me permite contar algo que siempre lo voy contando en mis redes. Yo tengo un Facebook, Fiorella Molinelli, ahí voy poniendo las propuestas. Y hay mucha gente que dice, Pedro Pablo no viaja por todo el Perú. Pedro Pablo, lo que no sabe la gente es que ha vivido al interior del Perú. Él ha vivido en Puno, Cusco y Iquitos. Trabajando en minerías. Su padre fue un gran médico que curó la lepra y la fiebre amarilla. Su madre fue una profesora de literatura. Él no solo ha recorrido el Perú por un tema del proselitismo político, él ha recorrido el Perú y ha vivido durante mucho tiempo conociendo el dolor de la gente. Y eso lo hace más humano. La experiencia de Pedro Pablo nadie la cuestiona. Yo le pregunto a tu público si, por ejemplo, tienes a una persona, un hijo muy grave, muy enfermo, ¿a quién vas a convocar? ¿Al médico con experiencia comprobada o a alguien que va a significar la improvisación, o a un médico que te lo recomiendan pero no sabes cómo va a atender a tu paciente? Las clases, digámoslo pues, bajas, asocian a PPK con ese tipo de clase aristocrática por la gente que lo acompaña. Estamos hablando de Mercedes Arauz, estábamos hablando de gente con apellidos muy anglicanos, que pues normalmente no han representado al pueblo, que no han marchado en ninguna movilización, que no se han defendido los derechos de los trabajadores o los derechos juveniles, como PPK también se mostró en contra. Claro. Entonces, yo creo que eso genera una falta de confianza, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad en nuestro país. Nosotros somos un país multicultural, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y ahí lo fundamental y lo que yo siempre he dicho es cuánto quieres a tu país, ¿no? Podemos tener gente de todas las razas, gente que hable diferentes dialectos, diferentes idiomas, de diferentes religiones, pero lo importante y también, pero gente que ame al Perú. Tú necesitas gente comprometida y gente preparada. Hoy estamos viendo que muchas veces entran a gobernar políticos que prometen, que en épocas de campaña regalan una cajita de fósforo, un polito bonito, y luego se olvidan del pueblo. ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos gente que trabaje, que conozca, que esté preparada, que sepa cómo manejar la economía? Ya no estamos para la improvisación. ¿Para usted PPK tiene vitalidad? Para mí PPK tiene mucho más vitalidad que muchos de los jóvenes que hoy conocemos. Pedro Pablo va al gimnasio, Pedro Pablo no deja el deporte, Pedro Pablo se recorre todo el Perú
ya quisiera yo a poder hacer todo lo que él hace a la edad que tiene. A mí lo más importante, ¿tú sabes a los cuántos años fue presidente Martin Luther King? No, A los 76. Y bueno, lo hizo citan a espectacular. Mujica también. Y lo hizo espectacular, y creo que ese es sinónimo de gran experiencia, ¿no? Pedro Pablo tiene un caliz humano que que yo lo he podido ver en muy pocos de los políticos, y tiene esa sensibilidad que hoy se necesita para gobernar el país. Él tiene una ONG, por ejemplo, muy poca gente sabe de una ONG que se encarga de instalar servicios de agua, de ponerle agua a la gente, y eso lo ha hecho desligado del tema político. 500.000 conexiones de agua a muchos ciudadanos donde el Estado no llegaba, y él ha llegado con su ONG, llevándole agua a muchos peruanos. Eso es lo que hay que resaltar y valorar. Gente que siempre está con el pueblo, gente que siempre está con el Perú, y que a veces se les estigmatiza, porque claro, la competencia es así, y a veces los políticos pues no quieren entender que se necesita una persona de la talla de Pedro Pablo para hacer las cosas bien. En las últimas encuestas PPK ha bajado, en la encuesta de GFK. ¿Qué podría decir usted acerca de ello? Quizá Pedro Pablo Kuczynski representó en el 2011 el candidato nuevo. Sin embargo, no esperó que en estos comicios se presente pues Guzmán, Mendoza, Barnechea, que evidentemente lo están opacando muchísimo. ¿Cómo cree usted que se podría revertir? Porque al fin y al cabo usted es parte de ese partido y representa también pues, digamos, toda la consolidación de propuestas que él tiene, ¿no? Así es. Las encuestas, como tú sabes, y ya muchos lo señalan, las encuestas son una foto del momento. El hecho de que un candidato hoy esté arriba no significa que va a ganar las elecciones. Hay muchos candidatos que han estado hasta los últimos minutos en segundo puesto y han quedado en la cola. Entonces, lo importante es cómo vas trabajando día a día para que la gente vaya conociendo las propuestas del candidato. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer acá, que tu público conozca que Pedro Pablo está rodeado de personas preparadas, que quieren implementar reformas que le cambien la vida a los ciudadanos. Queremos implementar una reforma que ayude a conseguir 3 millones de puestos de trabajo para los peruanos en los próximos 5 años. Tenemos un programa de inversión de 10.000 millones de dólares en agua potable, que ningún gobierno hasta ahora lo ha propuesto. Queremos revolucionar en el tema de titulación de tierras. Hoy en día la gente no puede regularizar sus temas de acceso a la propiedad porque los trámites son engorrosos. Queremos sacar tasas especiales que permitan al público oyente que tiene problemas de acceso a la propiedad poder titular sus tierras, para que eso les sirva como mecanismo de crédito para mejorar su calidad de vida, para desarrollar su negocio, para poder salir adelante como emprendedores. Todos esos temas los tenemos ya con Pedro Pablo, tenemos ya las normas listas para los 100 primeros días, y necesitamos simplemente el apoyo de la gente para poder hacer esas normas realidad. Vamos a hablar ahora sí de propuestas concretas. Vemos que los colegios ponen las pensiones que se les dan la gana. E incluso los colegios estatales pues cobran un montón de tasas que no se saben para qué se destinan, y cuando no deberían de hacerlo, ¿no? Usted que ha trabajado en Indecopi, que supongo que conoce ese tipo de asuntos, ¿qué plantea hacer concretamente? A ver, en el tema de los colegios, obviamente, ahora tenemos el Ministerio de Educación, que está haciendo un papel fundamental. Tiene un programa especial de fiscalización a los colegios para que justamente todas estas ineficiencias, todas estas distorsiones se corrijan. O sea, tasas que no están reguladas no se pueden cobrar. Ahí lo que se necesita es una mejor fiscalización. Las normas están dadas. Tenemos una hermosa ley de Código de Protección al Consumidor. Lo importante es, necesitamos gente que se dedique a implementar, a fiscalizar y a monitorear que las normas se cumplan. Y para eso hay que reforzar los programas que hace el Ministerio de Educación junto con lo que puedan hacer los gobiernos. Fiscalizar ahí? Ahí ¿De dónde? Tienen que juntarse Ministerio de Educación, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Los municipios, los gobiernos regionales y el gobierno nacional deberían juntar esfuerzos para hacer una mejor fiscalización en esas escuelas. En el ámbito privado es distinto. En el ámbito privado, los colegios pueden, justificar sus incrementos en sueldo, en pensiones, siempre y cuando eso vaya de la mano
con que eso se vea reflejado en una mejora en la prestación del servicio a los... Y si no es así, ¿qué podrían hacer los padres? Ahí sí tienen todo el derecho de presentar sus reclamos ante el INDECOPI, ¿no? El INDECOPI es la instancia que ve justamente la idoneidad, se llama la idoneidad, es decir, la calidad de la prestación del servicio y que todo eso se vea reflejado en el precio. Es decir, o sea, un colegio no puede aumentar la pensión de buenas a primeras. A ver, yo no te puedo aumentar la pensión porque quiero construir un campus que tú no lo vas a disfrutar como miembro del colegio, como estudiante de ese colegio. Si voy a construirme yo como servicio educativo, quiero hacerme una gran escuela anexa que no te va a servir a ti, eso no podría ir reflejado en un incremento en la pensión porque tú no lo vas a disfrutar. O sea, si tú vas a disfrutar el hecho de que yo te ponga mejores computadoras, que te dé laptops, y lo veo y eso lo reflejo en un incremento en precio como colegio privado, no como colegio público, entonces eso tendrá que estar justificado y verse reflejado en las pensiones. Para que los padres puedan denunciar en INDECOPI tienen que recolectar un cierto número de firmas. Hay diferentes mecanismos, hay denuncias, como tú dices, que son recolectando firmas de los padres, donde se presenta un reclamo y eso tiene un proceso que sigue internamente. ¿Cuánto dura más o menos el proceso? Más o menos son 30 días útiles, ¿no? Y lo que... ¿Y cómo se sanciona? Claro, lo primero es que una comisión tiene que analizar qué tan cierta es tu denuncia, tiene que verificar los hechos, tiene que pedirle los descargos a la escuela y tiene que pedirle los descargos a los padres. Si eso, digamos, se corrobora de que hay algún ilícito, algún hecho, eso, digamos, puede ser apelado por alguna de las partes y sube a un tribunal. La idea es que, digamos, este proceso sea ágil, hay vías expeditivas, el INDECOPI tiene un organismo que te resuelve los reclamos de manera mucho más rápida, pero ahí también es importante que las autoridades pongan de su parte para resolver los problemas a tiempo, porque también en INDECOPI hay retrasos, ¿no? Y eso puede deberse porque hay muchos reclamos, porque hay falta de personal, y ahí es importante que se dote de los recursos necesarios. ¿Cuál es el principal problema que usted piensa que tiene el INDECOPI? El principal. O sea, el principal problema reclamado es el sector financiero. ¿Te refieres de reclamos o principal? No, como organización, ¿cuál es el principal problema? ¿Los trabajadores, el presupuesto, la falta de Bueno, sucursales? siempre los presupuestos pueden ser limitados. Yo creo que siempre hace falta mejorar la dotación de personal que se dedica sobre todo a atender los reclamos. Falta el tema tecnológico, yo creo que hay que dotar de tecnología y de jurisprudencia y de, digamos, juntar todos los casos temáticos que son similares para resolverlos de manera más rápida y no estar esperando que vaya uno entrando caso por caso, que al final se analizan con mucho más demora. O sea, la idea es como en un proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, en una industria, ¿quién pone los botones? ¿Quién pone las mangas? Lo mismo hay que hacer con los reclamos. Resolver los reclamos por grupos para que salgan de manera mucho más ágil y rápida. Bien, estamos llegando ya a la parte final, así que le voy a hacer preguntas y quisiera que me los responda de la forma más sintética posible. ¿Están de acuerdo con la devolución del 95.5% de las AFP? Ya, esa es una pregunta bien importante. Yo creo que esa norma se tiene que revisar en el siguiente periodo de gobierno en un contexto totalmente despolitizado. ¿Pero están de acuerdo, sí o no? No estamos de acuerdo con que se liquide con el sistema de pensiones que hoy existe. O sea, el tener una pensión digna es un derecho de todos los ciudadanos y para eso se llama sistema de pensiones. Pero no están de acuerdo con que se les devuelva el dinero. Con lo que no estamos de acuerdo es con las tasas, que son hoy muy onerosas. Necesitamos introducir competencia y de poder dejar a los pensionistas que usen los depósitos como seguros, digamos, para que puedan acceder a viviendas usando de garantía los depósitos. ¿Están de acuerdo con la ley de la consulta previa? Claro, la ley de la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades. ¿Piensan renegociar el gas? Renegociar el gas es una facultad de las partes que han negociado el contrato. Yo creo que este caso está en manos básicamente del gobierno mexicano y de la empresa Shell y de una serie de contratos que hay por debajo que habría que revisar y ver que se pongan de acuerdo entre las partes. Siempre está la posibilidad. Si hay consenso se puede hacer. ¿Están de acuerdo con la ley de la flagrancia? Yo creo que es una ley que puede ser mejorada, o sea, hay cosas que sirven para la inmediatez, ¿no? No podemos caer en el tema de la impunidad. Sí, pero sin incurrir en excesos. O sea, no podemos declarar como flagrante cualquier hecho que termine llevándose al extremo la ley, ¿no? Sí. Bien.
Gracias, Fiorella Molinelli, por estar aquí en Onda Digital Noticias, edición No, tarde. gracias a ti, Fiorella. La entrevista nos ha quedado un poco corta, hay muchos temas todavía para seguir conversando sobre la burocracia, la ley servil, digamos, pues el tema de las policías en las calles, las leyes progresistas del matrimonio entre homosexuales, el aborto, hay tanto por conversar. Sí. Yo solamente para terminar, pedirle a tu público que analicen la opción esta del cambio de Pedro Pablo, que es una opción que para mí es interesantísima. Yo soy una persona que se ha dedicado a hacer gestión pública durante años y he encontrado en Pedro Pablo una figura de honestidad total y de mucha experiencia. Ya no estamos para improvisar en la economía, no va a haber inclusión si primero no hacemos crecer más la economía. Y ahí tenemos que estar unidos todos los peruanos. Bien, esperamos que así sea. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y ya regresamos en Onda Digital Noticias, edición tarde.